Bienvenidos mis hermanos, es una alegría estar con ustedes el día de hoy. Estamos esta semana en una nueva serie y esta serie se llama Libertad en Cristo. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy puntual que es estar libres de la culpa y del temor. Recordemos nosotros que la culpa es algo que definitivamente puede traernos a nosotros serias consecuencias y podemos vivir una vida no plena, ¿verdad? A través de ese sentimiento. Y veamos lo que nos dice de entrada Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así dice esta versión. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Quiero introducir este tema con una breve historia. En 1957, un preso llamado James fue exonerado después de cumplir años en una prisión de máxima seguridad por un crimen que no cometió. El día de su liberación, los guardias abrieron la puerta, le devolvieron sus pertenencias y le dijeron que era libre. Pero los que trabajaron en su reinserción social notaron algo extraño en James. Él seguía caminando con la cabeza baja, seguía disculpándose por existir, seguía mirando por encima del hombro, como si en cualquier momento alguien viniera a arrestarlo de nuevo. Era legalmente libre, pero psicológicamente o en su alma él seguía siendo un preso. Le tomó varios meses de acompañamiento aprender a vivir su libertad, no solo a poseerla. Y muchos creyentes hoy en día están en la misma condición, perdonados por Dios, pero todavía caminando con la culpa de un condenado y el temor de quien espera el próximo golpe. Esta introducción a nosotros nos hace reflexionar un poquito sobre que si pueden haber cristianos, personas nacidas de nuevo, que simple y sencillamente no han todavía recibido la revelación plena de lo que es ser libre. Por eso este mes es muy importante en esta serie de libertad en Cristo Jesús, porque podemos encontrar nosotros durante estos estudios, ya sea los días martes o los días sábados, respuestas a áreas de nuestra vida en donde nosotros sintamos que no somos plenamente libres. Yo quiero dejar contigo rápidamente 3 puntos. Quiero ser breve en este estudio pequeño. Y el punto número 1 que yo quiero dejar a tu corazón es que la condenación ya no tiene una dirección válida. Pablo dice que la condenación para un creyente es jurídicamente inválida. Ninguna condenación no es una frase emocional, es un veredicto dictado en el tribunal más alto que existe. Cuando la culpa sigue sintiéndose después del perdón, no viene de Dios. Viene de una fuente que ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, es decir, viene del enemigo, el falso acusador. Recordemos nosotros que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Que una de las armas que tiene Satanás sobre nuestra vida, más bien una de las armas que él tiene y que trata de usar sobre nuestra vida es la mentira. Mentir y mentir y mentir hasta que la mentira parezca verdad. Esa estrategia le sirvió con Adán, le sirvió con Eva y ha seguido engañando a la humanidad por mucho tiempo. Lo más malo es que a los hijos de Dios, a los que ya somos libres en Cristo Jesús, nos venda todavía esas viejas mentiras que tanto le han funcionado. Pero veamos la verdad a través de la palabra, que es la que nos hace libres. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso significa entonces que en mi vida, como creyente en Cristo Jesús, yo debo estar consciente de que Cristo ya me hizo a mí libre. Si yo camino todos los días con Cristo, si yo estoy de acuerdo con Él, si yo estoy dando mis pasos conforme a las Escrituras, conforme a lo que Él me pide que yo haga, entonces yo soy dueño de esta promesa. El Señor quiere que nosotros entendamos que esa libertad ya nos fue pagada hace 2000 años y que nosotros no tenemos que estar pensando que vamos a ser libres, sino que ya somos libres. Por eso me gusta lo que dice los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto no significa que nosotros seamos
súper espirituales y que ya la carne ya no tienen, pero absolutamente ninguna influencia sobre nosotros. No está diciendo eso, lo que está diciendo es conforme qué vas a vivir, cuál va a ser tu código. ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a vivir conforme a las promesas de Él? ¿O vas a creerle al diablo? ¿O vas a creerle a tu carne? ¿Vas a vivir conforme a la acusación del enemigo? Entonces ahí decido yo si vivo conforme a la carne o vivo conforme al espíritu. Y vivir conforme al espíritu es caminar de acuerdo a lo que la palabra me enseña. R.C. Sproul dijo, el perdón de Dios es tan completo que se atreve a llamar justo a quienes antes eran culpables. Miren qué tremendo esto. O sea, Dios no nos da un perdón a medias. Dios no nos medio perdonó, nos limpió un poquito, nos maquilló el espíritu un poco para que nos miremos como limpios. No, no, no. Él nos limpió al 100% a través de la sangre de Cristo. Él no está jugando con ese tema. Esto no es un asunto de religiosidad, de porque yo ya soy evangélico, ahora ya estoy limpio. No, eso no se trata de religión, esto se trata de una verdad tácita de Dios, de que aquel que está en Cristo, aquel que le entrega sus pecados, es limpiado de esos pecados, pero también es libre de esas cadenas de esclavitud. El pecado ya no tiene una jurisdicción sobre tu vida si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesús. El perdón es de Él, es completo, y por eso Él nos llama justos. Algunas personas se sienten un poco incómodas con este tipo de palabras, ¿verdad? Dicen, ¿a quiénes se refiere aquí con los justos? Porque yo soy malo, yo soy pecador. Bueno, todos somos pecadores, pero somos llamados justos cuando nosotros somos hijos de Dios a través de Cristo. Tenemos que aceptar esa bendición, tenemos que aceptar que Él ha hecho una obra completa en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si Cristo Jesús murió por nosotros, Él resucitó, Él es el único que ha hecho una obra contundente en nuestra vida para librarnos de la condenación. Entonces, ¿quién se puede levantar? Si el mismo Dios te libró de la condenación, me libró a mí de la condenación, ¿quién podrá condenarnos a nosotros? ¿Quién podrá ponernos un dedo encima si el Padre es el juez justo, el que tiene la última palabra? Esa es nuestra seguridad. Dice, el que está sentado además a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Está constantemente intercediendo por ti, está constantemente intercediendo por mí. Siempre. Ese es el ministerio de Cristo ahora en el cielo. Dice, Él también intercede por nosotros, dice Romanos 8:34. Entonces, no es una relación pasiva con sus hijos de ya te limpié, ya te perdoné y ahora mira cómo le haces. No, no se trata de eso, se trata de una relación constante, diaria, dinámica, en donde constantemente yo estoy regresando a su palabra, regresando a esta verdad, regresando al pie de su trono, a rendir mis equivocaciones, mis pecados. Esto es algo constante, permanecer en Cristo Jesús, permanecer en su perdón y cuando me equivoco regresar pronto a Él. Es un reto de entender la gracia de Él, pero también vivir pegado a Él a través de esa gracia. Y aquí termino el primer punto con una nota pastoral. Hay que ayudar a la congregación a distinguir entre la voz que acusa y la voz que convence. Y eso es lo que yo pretendo hoy, que tú aprendas a discernir entre la voz acusadora del enemigo y entre la voz del Espíritu Santo, la voz que te libera. El Espíritu Santo convence con precisión y propósito de restauración. El acusador condena con vaguedad y propósito de destrucción. Si la culpa no tiene salida hacia la gracia, no viene de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué sientes adentro cuando sientes alguna culpa? No tienes que confundirte, no tienes que pensar que Dios te está acusando constantemente.
Dios lo que utiliza es el recurso de redargüimiento. O sea, el Espíritu Santo nos llama la atención, nos dice, eso no me gusta, eso no le gusta al Padre, eso no le gusta al Hijo. Él lo hace de una manera amorosa, nos hace sentirnos que está mal el pecado, pero no nos hunde, no nos acusa, no nos condena. Mientras que el enemigo no deja un espacio para la gracia, para el perdón, sino que condena y paraliza. Número 2, vamos al punto número 2. La convicción restaura, la condenación paraliza. Existe una diferencia vital entre el redargüimiento del Espíritu Santo y la condenación que viene del enemigo. El problema es que muchos creyentes no han aprendido a distinguir entre ambas cosas. El Espíritu Santo señala un pecado específico que está activo y abre una puerta hacia el arrepentimiento y restauración, acercando a la persona a Cristo, mientras que la condenación no ofrece una salida y aleja a la persona de Él. Recuérdate, el propósito del Espíritu Santo siempre va a ser acercarte a Dios. El propósito de Satanás va a ser alejarte de Dios. Ahí puedes empezar a entender la diferencia entre sentir culpa porque alguien te está señalando o sentir que algo está mal porque el Espíritu te está corrigiendo, ¿sí? Uno es para restauración, el otro es para condenación. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo yo no lo había visto mucho, realmente no lo había leído otras veces y me puse a ver el contexto. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10. Y aquí estaba Pablo hablando a los hermanos de Corintios, a los corintios, perdón. Les estaba hablando y les estaba diciendo, había habido, digamos, como que una confrontación, un cierto problema. Y entonces había, digamos que se estaba, la palabra que Pablo les estaba dando, estaba tratando de redarguirles a ellos, de ponerlos en su lugar, que hubiera un genuino arrepentimiento. Y entonces él les estaba haciendo ver precisamente eso, que si estaban sintiendo como una tristeza porque ellos se habían dado cuenta que Pablo había tenido muchos sacrificios, que había sufrido mucho con tal de atenderlos a ellos, y que entonces esa tristeza a ellos les trajo un arrepentimiento, ¿sí? Ellos vieron en su líder, vieron un ejemplo, se sintieron tristes, vieron que la pasaba muy mal a veces, ¿verdad? Como siervo de Dios, no estaba él exento, digamos, de los sufrimientos, al contrario, él se atrevía a contárselos. Y entonces ellos se sintieron tristes, pero una tristeza que los trajo al cambio, a acercarse a Dios, a obedecer. Mientras que el enemigo va a poner sentimientos, por ejemplo, de carga, de culpabilidad, de señalamiento, para alejar a las personas. Yo muchas veces he visto esta experiencia como pastor, que una persona está yendo a la iglesia, está cumpliendo con Dios, está tratando de vivir una vida en comunidad, y de pronto esa persona se empieza a alejar. Esa persona empieza a dejar de ir a la iglesia, ya no se le ve, se le llama, no contesta. Y entonces ya sabe uno como pastor, esta persona seguramente está involucrada en algún pecado, en alguna falta, y eso lo está alejando de Dios. Entonces al diablo le resulta muy bien esa técnica, porque el diablo va a llegar y va a acusar, mira, hipócrita, ¿y para qué vas a la iglesia si sos un pecador? Si sos así, ¿por qué mejor ni vayas? No estés molestando a los pastores, no estés molestando a los hermanos, aléjate de ahí. Y la persona cae en la trampa. En lugar de correr al trono de la gracia, cuando uno peca, uno corre al trono de la misericordia, porque uno está consciente que uno es humano, que uno va a tener errores, que uno va a cometer, que uno va a caer muchas veces en tentación. Entonces uno tiene que estar entrenado, mis hermanos, para esto. Yo no le estoy diciendo que ustedes van a pecar, no, yo estoy diciéndote, si el diablo te quisiera acusar y te quisiera hundir, te quiere hacer sentir indigno, corre al trono de la misericordia, ahí vas a encontrar el oportuno socorro. ¿Dónde es eso? Es a los pies de Cristo, es a pedirle perdón, es decirle, Señor, yo sé de tu gracia, yo sé que tú perdonas
aquel que es sincero contigo, ayúdame por favor, sácame de este pecado, líbrame de esta tentación, pero agárrate de él porque el diablo no te va a dar nada bueno lejos de Cristo. Acércate a él, acércate a su iglesia, acércate a tu pastor, pide consejo, pide oración. Quítate la vergüenza por un momento, la pena, la excesiva pena, porque el Señor lo que quiere es que nos restauremos. Hermano, cuando estemos delante del Señor, nosotros de todos modos vamos a tener que entregar cuentas. Entonces, no nos alejemos del Señor, acerquémonos a Él, estemos preparados siempre nosotros para rendirle cuentas a Él. Y si hemos pecado y hemos fallado, sepamos que tenemos a un Dios lleno de gracia. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Así que escuchemos esa palabra y atendámosla. Dios quiere tenernos restaurados y salvados siempre. Corrie ten Boom, una famosa autora, dijo: Satanás te recuerda lo que Dios ya olvidó. El Espíritu Santo te recuerda lo que Dios ya perdonó. Ahí está la gran diferencia. Ahí puedes tú discernir. Ahí vas a sentir quién es el Espíritu Santo y quién es el diablo. El Espíritu Santo te va a llenar de la gracia de Cristo. Te va a hacer sentir confianza, solo te va a decir, eso no le gusta al Padre, eso no le gusta al Hijo, eso no me gusta a mí. Pero no te va a acusar, no te va a hundir, te va a acercar al Señor, te va a recordar que Él ya te perdonó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados, por los míos. Ya fuimos lavados, ya la gracia y el oportuno socorro fue enviado para nosotros. Mantengámonos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, dice esa escritura. Entonces, yo tengo que correr delante de Cristo si pequé. Y le tengo que confesar: Señor, acabo de pecar, Señor, hice esto, perdóname, ayúdame. Tengo que ser transparente con Él. ¿Por qué? Porque de todos modos Él lo mira todo. ¿A dónde me voy a ir a esconder yo de Dios? ¿Qué voy a correr a los brazos del diablo y alejarme del Señor? No. Mi lugar está a los pies de Cristo. Ahí encuentro la restauración. Si confieso mi pecado, Él va a ser fiel y justo para perdonarme. Y termino con esta nota pastoral, punto número 2. Dice: si algo te pone triste, debes preguntarte si eso te acerca hacia Dios o te aleja de Él. Esa simple pregunta puede ayudarte a identificar de dónde viene realmente tu carga. Ya sabes entonces la respuesta. Y terminamos con el punto número 3. Recuérdense ustedes que estamos hablando de ser libres de la culpa y del temor. Y para eso tenemos este tercer punto que dice: el espíritu de poder reemplaza al espíritu de temor. A ver, dice: el temor que paraliza, que impide obedecer, que desbloquea tu relación con Dios y tu propósito, no refleja el carácter de Cristo. Pablo es categórico. Ese espíritu de cobardía no viene de Dios. Lo que es de Dios nos da poder para actuar, para amar y tener dominio propio. No debemos ser gobernados por el pánico. El temor no se vence con más esfuerzo humano, sino con el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y esto está muy claro en la escritura. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 es una conocidísima escritura que nosotros vamos a declararla si nos ataca el temor, si nos viene miedo, si nos hace querer sentir el enemigo que no somos dignos de estar cerca del Señor porque fallamos, porque pecamos. Vamos a usar esta escritura. Miren lo que dice: porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, que no venga el enemigo a cobardarte, que no venga tu carne a querer acobardarse. No, la vida cristiana está garantizada porque el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu de poder para acercarme, poder para arrepentirme, poder para levantarme y salir adelante, poder para discernir la gracia, poder para entender la palabra, poder de ser libre, poder de romper cadenas. Él no me ha dado a mí, no me ha paralizado. Él me ha dado amor, dice, me ha dado ese espíritu de amor
¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, dice Juan. Mi relación con el Señor está fundamentada no en mi perfección, está fundamentada en su amor para mí y mi amor para Él. Ese amor no se va a romper, dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y dice, por último, y nos ha dado espíritu de dominio propio. Entonces, no nos acobardemos. No nos refugiemos en que estamos nosotros esclavizados al pecado. No, ya aprendimos el sábado. Si tú no escuchaste la prédica del sábado, ahí la dejamos colgada en el grupo. Búscala, escúchala. Cómo fuimos nosotros librados de la cadena del pecado desde que recibimos a Cristo Jesús. Es solo una fantasía el pensar que seguimos siendo esclavos. No, solo son malos hábitos que tenemos que poner en orden y empezar a caminar sin esos malos hábitos, porque ya fuimos libres de esas cadenas. La sangre de Cristo nos hizo libres 100%. Solo son malos hábitos que tenemos hoy mismo que dejar. Y si recaemos en un paso, hermano, corramos a la gracia, corremos a la misericordia, al arrepentimiento, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A.W. Tozer dijo, la fe y el temor no pueden ocupar el mismo trono del corazón al mismo tiempo. Imagínate tú un trono ahí en tu corazón. Y en ese trono solo puede estar o la fe o el temor. ¿Sí? La fe en Cristo o el miedo que se apodera de ti. ¿Qué vas a poner en ese trono? ¿Qué vas a dejar que gobierne en tu vida? Tienes que dejar que gobierne la fe en Cristo. Ese trono ya no es del temor. Ese trono no puede ocuparlo porque ya está ocupado con la fe que tú tienes, una fe inquebrantable. Recuerden ustedes los héroes de la fe. ¿Por qué fueron héroes de la fe? Porque ellos tenían una convicción en la gracia, porque ellos estaban seguros del amor de Dios, porque ellos no se pusieron a ver sus propios defectos, no se pusieron a pensar en sus propias posibilidades, porque las posibilidades del hombre son limitadas, pero las de Dios son eternas y son ilimitadas. Su gracia es suficiente para nosotros. Levantémonos en el nombre de Jesús, sigamos adelante, comprometámonos más con Dios. Primera Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por eso el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si una persona sale corriendo por allá porque cometió un pecado, porque se confundió, porque le hizo caso al diablo y cayó en la tentación, y sale corriendo, esa persona no ha entendido a Cristo, no ha entendido el amor, el enorme amor de Cristo Jesús. No ha entendido que Él entregó su vida. Es que entregar la vida, estamos hablando de dejarse clavar en una cruz, de ir a las profundidades del abismo, a recibir el castigo que nos tocaba a nosotros. ¿Quién hace eso por uno? Solo alguien que lo ama eternamente. Ese amor es tan grande que cuando a nosotros nos es revelado ese amor, nosotros ya no vamos a tener temor, pero un temor de miedo me refiero. Vamos a tener un temor reverente a Dios, pero no miedo, ¿sí? Adán corrió y se quiso ocultar cuando pecó, porque todavía no se había manifestado la gracia a su vida. Pero el Señor inmediatamente les manifestó la gracia a Adán y a Eva, inmediatamente los cubrió con las pieles de unos animalitos que obviamente fueron sacrificados, ¿verdad? Porque no se los iban a poner vivos. Dice que los cubrió con pieles. Es una simbología del cordero que fue entregado por amor a nosotros para que nos cubramos cuando cometemos faltas, cuando cometemos pecados. Tenemos que acercarnos a Él. Y aquí termino este último punto con una nota pastoral. Dice, distingue entre el temor reverente a Dios, es un respeto, ¿verdad?, que es saludable, y el temor paralizante o el miedo hacia el futuro, hacia el fracaso, al rechazo, que esclaviza. Si ese miedo ese no tenemos que tomarlo en nuestra vida. El primero produce sabiduría, el segundo produce parálisis. No dejes que nada te paralice en tu vida cristiana, porque no es de Dios. Sigue adelante,
Levántate, límpiate el polvo, límpiate a través de la sangre de Cristo. Sigue adelante. Mantén tu sintonía con el Señor. Tú eres libre de culpa y del temor a través de la gracia de Jesucristo. Las conclusiones son 4 conclusiones, rápidamente las leo. Número 1, la condenación que sientes después de ser perdonado, ojo, la condenación que sientes después de ser perdonado no viene del tribunal de Dios. Ese caso ya fue cerrado en la cruz. Cuando se dice aquí en la tierra caso cerrado, están diciendo ya está, ya fue archivado, ya el Señor ya no se acuerda de ningún pecado. ¿Por qué? Porque ya te perdonó al 100%. Pastor, pero ¿y si después de eso yo peco? Bueno, ese es otro expediente. Ve y ventílalo inmediatamente con el abogado de abogados que se llama Jesucristo. Humíllate delante de Él, pídele perdón, arrepiéntete inmediatamente y dile: Señor, levántame, límpiame. Señor, no me permitas volver a caer en tentación. Líbrame, tú ya me libraste de estas cadenas, Señor. Abre en mi mente sabiduría para poder para poder guardarme en santidad. Acércate más a Él y vas a ser un vencedor siempre. Número 2, no toda voz que señala tu pecado viene de Dios. La voz del Espíritu redarguye y restaura. La condenación destruye. Número 3, conclusión número 3. El temor que paraliza no forma parte de la herencia que Dios dio a sus hijos. Cualquier cosa que te paralice, eso no es de Dios. Número 4, Dios reemplaza la cobardía con poder, amor y dominio propio cuando se lo entregamos. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que entregarle a Él todo, todos los días. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, puro, agradable delante del Señor como nuestro culto racional. Eso incluye nuestros pecados. Eso incluye nuestros errores. Eso incluye donde le hemos fallado a Dios. Todos los días. ¿Sí? Corramos sin miedo al trono de la misericordia. La aplicación práctica. Número uno, 3 aplicaciones prácticas. Toma nota, dice: la próxima vez que sientas culpa después de haber confesado un pecado, pregúntate: ¿esto me lleva hacia Dios o me aleja de Él? Y actúa según la respuesta. La próxima vez que sientas culpa después de haber confesado un pecado, pregúntate: ¿esto me lleva hacia Dios o me aleja de Él? Y actúa según la respuesta. Si tú ya confesaste el pecado, ya te arrepentiste y luego viene la culpa a tocar la puerta, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Número 2, identifica un temor específico que te ha paralizado este año y entrégalo en oración esta semana, declarando 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Sobre esta área. O sea, la idea es que si viene algo que te ha estado paralizando en tu vida, en tu entrega al Señor, entonces preséntate delante del Señor y declara 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que lo acabamos nosotros ahorita de leer. Muy bien, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el que vas a estar confesando si viene a atacar el enemigo. Y número 3, memoriza Romanos capítulo 8, versículo 1, que fue nuestra escritura base de hoy, y la vamos a repetir ahorita. Memoriza esta semana Romanos 8:1 y repítelo cada vez que la condenación intente acusarte. Si toca la puerta de tu corazón, tú vas a usar Romanos 8:1. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Yo estoy unido a Cristo Jesús. Yo no voy a aceptar la condenación como mi forma de vida. Yo voy a aceptar la gracia como mi forma de vida. Que ojo, gracia no es un permiso para pecar. No, la gracia es mi restauración si peco. Pero la gracia es un estado mayor y más excelente que el de la ley. Gracia es estar cerca del Señor, es guardarse del pecado, es estar constantemente obedeciendo al Señor, que está conmigo y que me dio esa libertad plena hace 2000 años. Vamos a cerrar con una oración y con eso vamos a estar quedando despedidos esta noche. Así que ahí en tu lugar, por favor, cierra tus ojos y vamos a hacer una rápida oración. Padre, gracias por esta palabra
Gracias, Señor, porque tú nos has librado de toda esclavitud del pecado, Señor, y de la muerte. Tú nos has librado principalmente, Señor, de la culpa y del temor. Hoy te entregamos toda culpa y todo temor, Señor, contrario, en el nombre de Jesús. Yo pido perdón, dile ahí al Señor, yo te pido perdón por todo pecado cometido, Señor, el día de hoy o la semana que acabo de vivir o el mes. Yo me pongo al día hoy, Señor, te pido que me perdones, lávame con tu sangre, Jesús, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de pecar con mis ojos, con mi mente, con mi boca, con mis actos. Perdóname, Señor, ayúdame a estar cerca de ti, a hacer tu voluntad, a obedecer, Señor mío, tu voz, que escuche la voz del Espíritu. Yo te entrego, Señor mío, todo pecado y yo dejo que tú me limpies hoy de toda culpa y de todo miedo, Señor, que me paraliza en el nombre de Jesús. Y yo voy a recibir, Señor, ese perdón ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo recibo ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio en el nombre de Jesús. Yo me levantaré en el nombre de Jesús y yo avanzaré en mi camino y avanzaré, Señor mío, contigo de mi lado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo tomo la victoria hoy en el nombre poderoso de Jesús. Yo confieso que ninguna condenación hay en mi vida porque estoy en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos pronto, primero Dios el sábado. Y si no, también nos vemos el próximo martes a la misma hora. Dios te bendiga.